Esta es la fórmula de una cónica en general. Fíjense que en los videos anteriores acá, acá y acá había un 2 y eso es porque le poníamos de nombre a los coeficientes A minúscula, B minúscula, C minúscula, D minúscula, E y F con esos dos ahí ubicados para poder armar una matriz que nos permitiera saber qué clase de cónica tenemos y si efectivamente esa ecuación cuadrática definía una cónica. Ahora vamos a usar otra propiedad, entonces necesito no tener esos números 2, por eso cambié de minúsculas a mayúsculas. En todos los videos anteriores estudiamos las cónicas en su forma canónica. Eso es cónicas que están en horizontal o en vertical, salvo las circunferencias que no tienen orientación, están siempre igual orientadas, así que podríamos decir que siempre se puede pensar a las circunferencias en forma canónica. Pero no estudiamos casos de parábolas o elipses que estén en diagonal, o sea, en realidad, estando en diagonal no pudimos estudiarle, no sé, los focos, los vértices. Y el problema surgía de este término que está acá. Si aparece este término, entonces no se puede llevar a la forma canónica, porque una ecuación de este estilo, para llevar a la forma canónica, lo que había que hacer era completar cuadrados. Y entonces este término no me permite completar cuadrados, de modo que quede x menos un número al cuadrado y después y menos un número al cuadrado en caso de que sea una elipse o una hipérbola, o que aparezca y solo en caso de que sea una parábola. Pero eso no se va a poder hacer porque este término complicaría las cosas. Entonces, si la hipérbola está en diagonal, como esta, está en un ángulo, el eje focal está inclinado con un ángulo θ, lo que voy a hacer es aplicarle esta transformación, que es una rotación de ángulo θ en sentido horario. Eso va a hacer que esta línea punteada, rotada en ángulo θ, pase a estar sobre el eje X. Cuando aplico la transformación, transformo todo esto que está en el mundo de los ejes X y a los ejes X' y'. Entonces este va a ser el nuevo eje focal y esta va a ser la cónica transformada, que va a ser el resultado de aplicarle la transformación a la cónica anterior. En este caso, la cónica va a tener una ecuación cuadrática parecida a esta, donde me va a aparecer x' y y', pero este término no va a aparecer. Entonces, como este término no va a estar, vamos a poder estudiar la forma canónica de esta cónica, vamos a poder estudiar los focos, por ejemplo, y una vez que tengamos los focos, vamos a volver para atrás esta transformación lineal para averiguar quiénes son los focos en la cónica original. Ese va a ser nuestro objetivo y vamos a hacer un ejemplo en el siguiente video. La pregunta ahora es cuál es el ángulo θ para que yo pueda hacer esta rotación y que la cónica rotada me quede linda. Linda significa en horizontal o en vertical. Fíjense que si yo la siguiera rotando, si en vez de rotarla a un ángulo θ la rotara a un ángulo hasta acá, entonces el eje focal estaría acá abajo y la cónica estaría así. Pero también estaría en forma canónica, la podría pensar en forma canónica y estudiarlo, todo lo que yo quiera de la cónica. Entonces empezamos el trabajo haciendo lo siguiente. Vamos a hacer una rotación de ángulo θ en sentido horario. Si la rotación va a ser en sentido horario, la matriz va a ser con un θ negativo, porque cuando estudiamos rotaciones, las rotaciones eran en sentido antihorario. Entonces adentro de la fórmula de la matriz de rotación que estudiamos antes, tenemos que poner menos θ. Y ahora voy a usar unas propiedades del seno y el coseno que me dicen que el coseno es una función par. Entonces cuando yo le reemplazo un número negativo, el negativo lo puedo eliminar y me queda coseno de θ. Eso es porque el coseno es simétrico respecto al eje Y y el seno es una función impar, es simétrico respecto al origen. Entonces ese menos que tengo adentro lo puedo sacar para afuera y me queda así. Con lo cual la matriz de la rotación que vamos a usar va a ser la siguiente. El menos de adentro del coseno lo puedo sacar y el menos que está dentro del seno lo puedo sacar para afuera. Antes me refería a que lo puedo eliminar y este lo puedo sacar para afuera, así que en este caso de arriba a la derecha se va a simplificar y en el de abajo a la izquierda va a quedar ahí adelante del seno, menos el seno de θ. Bueno, esos paréntesis que puse envolviendo al θ ya no son necesarios. Esto me dice que la transformación que vamos a aplicar se usa así. Cuando yo agarre un XY y lo quiera meter adentro de la transformación, voy a tener que multiplicar esa matriz por el X y el Y. Menos el seno de θ, coseno de θ.
lo multiplico por el xy. Si hago la multiplicación, arriba me va a quedar x coseno de tita más y seno de tita, y abajo me va a quedar menos x seno de tita más y coseno de tita. Bueno, esto va a ser el resultado de la transformación, y como hicimos en los videos anteriores donde transformábamos alguna cónica, va a ser el x' y'. Entonces me voy a anotar acá una llave que me dice cómo transformar las cosas que están en el idioma xy en el idioma x' y', porque me va a servir para después. Entonces esto me lo copio: x coseno de tita más y seno de tita. Pero si recuerdan de cuando aplicábamos transformaciones a una cónica, yo necesito meter la fórmula de la transformación acá adentro. Entonces necesito saber cuánto vale x y cuánto vale y. Necesito esta fórmula al revés. Necesitaría despejar la x y la y. Entonces acá voy a aprovechar una teoría que tenemos de las transformaciones lineales. La teoría decía así: yo estoy aplicando esta matriz, la matriz de la rotación de ángulo θ en sentido horario, a un vector xy, y me va a dar como resultado x' y'. Pero ahora yo quiero saber cuánto vale el x e y, quiero despejar el x y el y. Entonces, como esta es una rotación, es una transformación lineal inversible, y eso quiere decir que la matriz de esa transformación lineal es inversible. Entonces, si yo quiero despejar el x y el y, puedo multiplicar por la inversa de los dos lados. Entonces yo digo, la matriz esta la invierto y la uso para multiplicar a izquierda en esa igualdad. Me queda a sub menos θ por xy es igual a sub menos θ por x' y y'. Entonces estas dos se van a cancelar y me va a dar la identidad, y entonces lo que voy a obtener es que x e y es esa matriz a sub menos θ por x' y y'. Entonces ahora la pregunta es, ¿quién es esta matriz? Bueno, perdón, me faltó el menos 1, porque yo multipliqué por la inversa de los dos lados, me faltó el menos 1 acá. Ahora, ¿quién es esa matriz? Si a sub menos θ era la matriz de la rotación en sentido horario, la inversa de esa matriz corresponde a la transformación lineal inversa. ¿Y quién es la transformación lineal inversa de t? Si t rotó θ en sentido horario, entonces su transformación lineal inversa va a rotar en sentido antihorario. Entonces esto es simplemente esta matriz por x' y y', o sea que es coseno de θ, seno de θ, y coseno de θ. Esto lo multiplico por x' y y', y entonces ahora voy a obtener mi llave, ¿qué dice? Mi llave despejado, cuánto vale x e y en función del x' y'. Vale, voy a poner los x y los y adelante, así que me queda x' coseno de θ menos y' seno de θ, y después x' seno de θ más y' coseno de θ. Bien, tenemos esto. Y esto es lo que vamos a meter adentro de la transformación. Entonces lo que tenemos que hacer es agarrar esta fórmula, el x y el y meterlo adentro de la transformación, de la fórmula, perdón, meterlo adentro de la cónica, meterlo adentro de esto que está acá. Entonces acá tenemos lo siguiente: tengo la transformación, ahora me voy a copiar lo que obtuvimos recién, entonces voy a meter esto adentro de la cónica siguiente. El problema es que tenemos esto y esto es lo que queremos que se vaya. Entonces hacemos el reemplazo y con eso vamos a obtener la cónica transformada en el mundo de x' y', así que le pongo C'. Entonces C', vamos a escribirlo bien a la izquierda porque esto va a ser larguísimo, va a ser A multiplicado por el x al cuadrado, o sea, x' coseno de θ menos esto al cuadrado, ahora sería más b, x por y. Después sería más c por y cuadrado. Entonces y cuadrado es x' seno de θ más y' coseno de θ cuadrado. Después sería más d por x, lo voy a poner acá abajo, más d por x, x' coseno de θ menos y' seno de θ más f y.
x', seno de tita, más y', coseno de tita. Por último, me olvidé, es así, más e, más f igual a 0. En los casos anteriores, donde hicimos una transformación, ahora lo que hay que hacer es distribuir y reacomodar esta cuenta para poder analizar qué clase de cónica me quedó. Ahora, si yo empiezo un ejercicio sabiendo que esta ecuación representa una elipse y este término que está acá aparece porque el b es distinto de 0, quiere decir que la elipse está en diagonal. Si yo le hice la rotación para que quede en horizontal o en vertical, entonces tengo la certeza de que ese término con x y con y, que sería con x' y con y', va a desaparecer, y entonces analizo qué forma tiene la nueva ecuación, cómo la transformo en la forma canónica. Acá nuestro objetivo es confirmar que en la nueva ecuación, al final de todo, vamos a ponerle a', x' cuadrado, más b', x' por y', no hace falta hacer paréntesis, c', y' cuadrado, d', x', e', y', más f' igual a 0. Voy a tener una nueva ecuación de la cónica transformada, esta sería c'. Yo lo que quiero es que este término desaparezca. Mi único objetivo es acá tener un 0 para poder completar cuadrados y llevar a la forma canónica. Entonces me interesa saber cómo queda el término que tiene x' por y'. Entonces voy a mirar eso. Voy a poner término, vamos a ponerlo así, con x', y'. Entonces, de acá sale un término con x' y cuando hago el cuadrado de este binomio, el término del medio va a ser 2 veces x', y se va a multiplicar esto por esto, coseno de tita, seno de tita. Eso va a estar multiplicado por a y va a tener x', y'. Después voy a tener otro término que va a salir de acá. Cuando yo haga esta distributiva, fíjense que voy a tener un x' cuadrado, no me interesa. Un x', y', ese sí me interesa. Así que ese va a ser el b multiplicado por x', y', y coseno de tita cuadrado. Después voy a tener este término que tiene x', y', también me interesa, así que va a haber otro término con b. Y con x', y', pongo un paréntesis y acá tengo un seno cuadrado de tita. Pero ese va a estar restando, acabo de poner mal el signo, porque fíjense que acá tengo menos y acá tengo más, así que acá hay un menos. Y después sería y' cuadrado. Después de este término que está acá, voy a tener otro término con x', y'. Este va a tener un c y va a ser el término del medio de este cuadrado de binomio, que sería 2 veces x', y', seno coseno. x', y', seno de tita, coseno de tita. Entonces, esto es solamente lo relacionado con x', y'. Fíjense que esta distributiva entera va a ser kilométrica. Bueno, ¿qué me queda? Me queda x', y' multiplicado por ¿qué cosa? Si saco eso de factor común, acá tengo 2a. Vamos a poner el a adelante. A por el por 2 seno de tita, coseno de tita. Acá el término del medio del cuadrado del binomio era con menos. Me acabo de dar cuenta. Si este término era con menos, entonces el a por el 2 por este, acá tenía un menos. Entonces acá va un menos. Y acá tenemos otro término que tiene x', y', que tiene 2c y seno de tita, coseno de tita. Entonces vamos a poner c por 2 seno de tita, coseno de tita. Y por último tenemos acá el b, que está multiplicando al x', y a esto. El b coseno cuadrado de tita menos seno cuadrado de tita. Ahí va. Todo eso es lo que multiplica el x', y'. Entonces yo quiero que este paréntesis gigante que tengo acá valga 0 para que el x', y' desaparezca. Lo que voy a hacer acá es usar las propiedades de las funciones trigonométricas. Entonces en este paréntesis grande que quiero que valga 0, voy a poner que 2 seno de tita coseno de tita es el seno de 2 tita. Entonces si saco de factor común en estos dos términos el seno de 2 tita, me queda menos 2a más 2c.
No, perdón, el 2 se fue con la función trigonométrica, así que el 2 no va. Así que me queda a menos c. Perdón, menos a más c. Ahí va. Y después acá tengo coseno cuadrado de tita menos seno cuadrado de tita, y eso es exactamente el coseno de 2 tita. Entonces yo quiero que esto valga 0. Ya no hace falta poner este paréntesis, estoy analizando solamente el paréntesis que quiero que valga 0. Bueno, separo el coseno de 2 tita, el seno de 2 tita, me queda por menos a más c, y acá tengo menos b por coseno de 2 tita. Bueno, sabemos que b vale distinto de 0. Si esto llegara a valer 0, entonces querría decir que esto también tiene que valer 0. Pero si el coseno vale 0, el seno no puede ser 0 al mismo tiempo. Entonces lo que va a ser 0 es esto. Entonces, para que ese paréntesis valga 0, a tiene que ser igual a c. Si a es igual a c, entonces el coseno de 2 tita tiene que valer 0. Y para que el coseno valga 0, esto tiene que ser pi sobre 2, entonces tita tiene que ser pi sobre 4. Ahora, si esto es distinto de 0 y esto es distinto de 0, entonces todo esto tiene que ser distinto de 0. Entonces cada uno, digamos los dos factores que tengo acá y los dos factores que tengo acá, todo es distinto de 0. Entonces, voy a decir, esto es distinto de 0, o sea, a es distinto de c, lo voy a pasar dividiendo. Me queda seno de 2 tita es igual a menos b sobre menos a más c por el coseno de 2 tita. Pero también dijimos que el coseno, las cuatro cosas eran distintas de 0, así que el coseno lo paso dividiendo. Cuando me queda seno dividido coseno, eso es tangente. Así que me queda tangente de 2 tita del lado izquierdo y del lado derecho cambio los signos. Entonces llegamos a la conclusión que es la siguiente. Si a es igual a c, el tita que tengo que usar es pi sobre 4. Si a es distinto de c, el tita que tengo que usar sale de esta ecuación, que la tangente de 2 tita sea b sobre a menos c.